corazón que valiente está. La unión nos hace más fuertes. Con valiente y valiente. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Buenas Matías, ¿cómo está? por las noches. ¿Bien y tú, Álvaro? Bien, compadre, todo bien. Aquí Qué estamos bueno. empezando un Vamos a nuevo poner, programa. vamos a poner los banners. Hoy día tenemos un tema bastante interesante que me compete. Muy humildemente lo digo, porque hoy día, por un caso personal, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la autonomía y la discapacidad, prejuicio o protección, ¿ya? Esto a raíz de una información que se le dio a mi madre en este caso, que fue que yo por tener una discapacidad no podía quedar solo en ningún momento del día. ¿Y esto por qué? Porque los trabajadores sociales, podían poner algún tipo de problema si es que yo me quedaba solo por cualquier cosa que pasara, ¿ya? Entonces, el tema es que muy a modo personal, siento que soy una persona autónoma, yo me puedo valer por mí mismo. Claro está en los casos de que no se puede, por ejemplo, arrancar de un terremoto, un incendio, bla, bla, bla. Pero en la práctica, una persona con discapacidad puede estar solo en su casa, puede tener derecho a su privacidad. Como trabajador social, Álvaro, ¿qué opinas tú respecto a este tema? No sé si has trabajado con discapacidad en los años que llevas de servicio, digamos. Eh, a ver, bueno, es un tema que la verdad es como bien, tiene diferentes aristas, porque claro, desde tu perspectiva, por supuesto, es un poco incluso invasivo quizás, molesto, la forma incluso en cómo se observa el fenómeno, por decirlo de alguna forma, o por lo menos más técnica, eh, en este caso. Pero creo que sí tiene bastante lógica dentro de, entendiendo que lo que acabas de decir, Mm, el tema de las emergencias, que son de claro. repente más complejas, puede ser una situación que, claro, puede atentar incluso contra tu vida en algún momento sin querer menospreciar la autonomía de cada persona, ni mucho menos. He trabajado con personas en situación de discapacidad de Ujú. distintos índoles, no solo en este caso, discapacidad de movilidad, por así decirlo, de piernas, en este caso torso inferior. Eh, Hola, Francisca. Hola. Hola. Me ha tocado. Hola, Haslin también. Voy poniendo los comentarios para que no se nos vayan Sí. quedando Entonces, atrás. el tema es que, claro, efectivamente, hay muchas cosas que se pueden perfectamente hacer en el día a día, pero esto es como con los niños, es lo mismo que a lo mejor con adultos mayores, es como un tema más de prevención, más que de tener una mirada, por así decirlo, discriminadora o que busque como minimizar a las personas. Eh, la verdad es que, como te comento, yo lo veo desde esa perspectiva, por supuesto, no teniendo la problemática Claro, mencionada, es algo lógico, sí. porque también desconozco detalles que pueden ser fundamentales al momento de generar algún diagnóstico o algún tipo de observación más ampliada con respecto al tema. Sí, cabe destacar que esto lo dijo un médico de salud mental. Y que el médico de salud mental dijo que yo por tener discapacidad no podía estar solo por tal y tal y tal motivo. Por eso, ¿será como algún tipo de protección? No conocen la... Porque incluso mencionó una ley, que yo no Claro. sé de qué ley estuvo hablando. Y también conozco un caso de una persona que en el transporte público le dijeron que no la podían llevar porque la ley lo prohibía. Entonces, va de la mano.
este tema de quedarse solo en la casa y esta ley de que no la pueden llevar por tener algún tipo de discapacidad. Bueno, ahí ya se pone un poco más extraño, porque se Sí, entiende que los buses, por lo menos acá en Santiago, ¿cachai? Tienen incluso un espacio que está determinado para las personas en situación de discapacidad. O sea, de hecho los buses, idealmente, estoy hablando de lo ideal, porque obviamente no siempre existe, porque está roto, por lo que sea, cuentan incluso con ramplas, por ejemplo, para que puedan subir personas en situación de discapacidad, en este caso en sillas de ruedas. Entonces, de hecho, tienen todos los implementos para poder afirmar la silla de ruedas, para que la persona no vaya tambaleando, por así decirlo, todo el viaje. Entonces, me llama bastante la atención eso, a sí. menos que haya sido una reacción de un chofer en específico que haya comentado eso, y probablemente incluso de lugares, por así decirlo, un poco más rurales. Ujú. Vamos, estoy con mi prima y que es abogada, dice que eso solo debería correr dependiendo del porcentaje y del tipo de discapacidad que tenga la persona. Claramente, una persona que tiene, no sé, algún tipo de discapacidad mental, evidentemente no puede quedar sola. Pero, por ejemplo, una persona como yo, 70% de discapacidad, por ejemplo, hago la mayoría de mis cosas solo. Me levanto solo, me baño solo, me traspaso solo a todas partes. Eh, Puedo vivir solo incluso, si es que yo me lo propusiera. Claro, Pero ahí está el tema de la mirada de los médicos que llegan y hablan y cómo esto repercute también en nuestra profesión, porque el caballero también como que dejó mal, en cierto modo, a la profesión, ¿cachai? Así lo veo yo, porque tampoco es que te pongan un tipo de problema en los trabajadores sociales como en esta temática de discapacidad. Si nosotros claro. mismos trabajamos con independencia, con autonomía, con la no discriminación, ¿cachai? Como también trabajamos con vulneraciones. Claro, vulneración de derechos. Entonces, es que yo te entiendo y claro, tú igual lo ves y es súper entendible, lo ves desde tu perspectiva, desde lo que tú vives. De lo que yo ¿Cachai? vivo, correcto. Claro, pero Pero también es bueno tener la otra mirada, ¿cachai? exacto, porque mira, te pongo un ejemplo súper simple. Imaginemos que, a ver, por algo son personas en situación de discapacidad, Sí. no personas con discapacidad, sino que en Ujú. situación de discapacidad. Eso significa que la sociedad no está preparada para el desplazamiento de dichas personas o ciertas funciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar sobre eso, te pongo un ejemplo, y aquí es donde nosotros tenemos tanto profesionales del área de salud como del área social, entre otros, tenemos que entrar al área de decir, de irnos como bien al extremo. Entonces, ahora, 100%, por supuesto, no, creo yo, no es necesario que la persona esté todo el tiempo acompañada, no, ¿sí? Pero sí es No, complejo cuando hay una situación, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo súper simple. Imaginemos que tú estás en silla de ruedas y tu vivienda no está adaptada y tú tienes un balón de gas, por ejemplo, de 45, que son estos grandes, eh, y, por ejemplo, hay una emergencia de gas. ujú. Y quizás Claro. por ese balón de gas tú no lo puedes cortar. ¿Por qué? Porque está muy arriba y además ponte tú porque hay otras cosas alrededor. Y Ujú. eso incluso puede atentar contra tu salud. Correcto, Incluso, evidentemente. entonces, es bajo esa lógica que muchas veces uno se coloca. Entonces uno dice, a ver, escucha, si pasa esto, lo mismo que tú decías ya, un terremoto, creo que un terremoto es un poquito más fácil, por así decirlo, Sí, claro, de llevarlo a cabo, de poder tener salidas de emergencia, dependiendo del lugar donde vivas. claro. Pero con incendio, por ejemplo, ahí Por lo estamos hablando. mismo, Claro. también un incendio, o sea, hay muchas emergencias que pasan en el día a día y que, como dicen por ahí, es mejor pecar de grave que lamentarse con lágrimas. Eso sí. Entonces, bajo esa lógica, ponte tú que una persona del área de salud mental que tú me comentabas, por supuesto, esa Ujú. persona se está poniendo en ese puesto, en ese lugar,
para poder obviamente pensar en posibles estrategias a futuro. Más si hay leyes que te respaldan en ese sentido y que ellos tienen que ser lo más ético posible, porque tampoco yo me puedo poner a... Y ese es el error que de repente se comete muchas veces en las profesiones, que te arrancáis por los tarros y empezáis, no, no, dale, no, todo bien, perfecto, y claro, y de repente pasan las emergencias y te das cuenta que sí había por lo menos la necesidad de estar por lo menos conectado al 100% con otra persona. Por lo menos tener contacto con un vecino, con una persona muy cercana que a lo mejor no esté contigo, pero al más mínimo llamado, a lo que sea, puedan acudir a, a poder ayudarte, ya sea en diferentes situaciones. A mí me tocó en algún momento, hace un tiempo, bueno, en este caso no era situación de discapacidad, pero una vecina que lamentablemente sufrieron un incendio y la persona estaba en el segundo piso. Entonces, cuando comenzó el incendio, empezó desde abajo. Cuando esa persona trató de salir con su hijo, porque estaba con su hijo, esta persona trató de salir por la ventana, las cuales tenían protecciones. Entenderás que falleció y Sí. quedó pegada a los fierros, estoy tratando de salir. Entonces, Wow. claro, imagina que esa persona que no tenía una situación de discapacidad le pasó, o si se vio enfrascada en una situación así, ¿cachai? Entonces uno de repente quizás exagera, pero es como, oye, o sea, no es menor, ¿cachai? No, no, sí, no, Por lo claramente. menos tratar de actuar, por lo menos que sirva para actuar lo más rápido posible, Ujú. ¿cachai? Sí, Yo creo, quizás me puedo estar equivocando, pero lo veo netamente desde ahí, desde el funcionar rápido, ¿cachai? claro. Es que siempre se habla... Oye, a todo esto antes del comentario de la Panchita, saludos a Cliff, que es de nuestro programa Políticamente Hablando, que apareció el comentario recién ahí. Y siempre se habla, siempre que se habla de discapacidad, vemos a las personas como los pobrecitos. Pero no todos los discapacitados son Sí, dependientes, y creo que algunos hasta nos dan lecciones de vida. Sí, claro, no todos son dependientes, es verdad. claro. Tiene que hacerse un juicio, un papel que diga que es una discapacidad mental. Claro, eso es cierto. A no ser que tenga una discapacidad mental, no puede quedar solo. Claro. ¿Y qué normativa legal te dieron para señalarte eso? Ninguna. Fue No, como te una está hablando, opinión, claro, te está hablando de opinión, la ley de la cual hablaba esta persona. claro. No, ninguna. Fue como, Matías está bien, porque le preguntan por todo su círculo familiar. Matías está bien, sí. ¿Y con quién quedó? Con mi mamá, pero no puede quedar solo. Tú sabes eso. ¿Estás clara en eso? Álvaro. Y le dijo, doctor? ¿Pero y cuando él salga a trabajar, lo tengo que acompañar? No, en eso tiene razón, me dijo. Y ahí como que se fue dando vuelta el tema. Entonces siento que fue como una opinión no fundada en algo que no se debía haber metido, más si no tenía como el respaldo. Claro. ¿Me cachai? Mira, a ver, voy a tratar de ir tomando un poquito como todos los comentarios, por así Sí, decirlo. Lo que pasa es que no, todavía no. Sorry, que estoy con mi hijo. no te Bueno, preocupes. ya, lo siento. Voy a tomarlo todos los comentarios. Mira, a ver, eso, por ejemplo, entiendo lo que dice Francisca, que con relacionado a que no somos pobrecitos y lo demás, Mm, pero es que eso, nadie es pobrecito. De no, hecho, de eso se trata esto. Yo creo que y yo lo entiendo porque, claro, porque muchas personas, sobre todo, es como cuando, te pongo un ejemplo, es como cuando uno es drogadicto y tiene un problema con la droga y dice, no, yo no tengo problemas con la droga, ¿cachai? No, es que ponte tú, no necesito un tratamiento, yo puedo dejarlo cuando quiera. Pero ¿qué pasa cuando realmente tienes el problema y ya es demasiado tarde? Entonces, esto no se trata de que sea porque sean, bueno, en este caso es lo que hablábamos, son señales de emergencia, pero no es porque estén en situación de discapacidad que, no, es que situación de discapacidad, pobrecito. No,
es situación de discapacidad, tenemos que generar estrategias porque esa persona tiene esa vida. Ujú. ¿Cachai? Y así como con otras vidas, y así como con otras personas, así como con adultos mayores, que tampoco son pobrecitos, pero también hay que estar pendiente de la situación de ellos, que con los niños, que tampoco son, bueno, sí, en cierta forma sí, pero son más dependientes. Sí. Pero a lo que quiero llegar es que aquí no se trata de ser pobrecitos, ¿cachai? Aquí se trata de siempre velar por el bien y el bienestar, en este caso, de la salud de las personas. Entonces, eh, yo creo, como te vuelvo a repetir, que busca eso, no, más que estigmatizar o más que discriminar, entre otras cosas, lo que busca es que hayan la menor cantidad de accidentes posible. Ujú. ¿Cachai? Entonces, a mí en algún momento, por ejemplo, me tocó, ponte tú, vivir un terremoto en un blog donde, por supuesto, son departamentos, son 3 pisos, 4 pisos algunos, y recuerdo muy bien en el terremoto del 2010, si no me equivoco, en el, Sí. sí, el del 2010, cuando... no, fue una réplica. Cuando pasó todo esto, ¿cachai? Y yo me acuerdo, y toda la gente bajando, ¿cachai? Por las escaleras, porque, bueno, antiguamente, no sé ahora, pero antiguamente no te daban el primer piso solo porque estabas en situación de discapacidad, te podía tocar el segundo, el tercero, el que fuera, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente bajaba y ya todos se ponían a resguardo, pero las personas, entre que, ponte tú, entre que salgas, entre que abras la reja, porque muchas veces estos blogs tienen rejas, ¿cachai? Entre Ujú. todo ese proceso, puede haber una tragedia mucho antes, ¿cachai? Y es cosa de segundos. Entonces, por lo mismo, yo recuerdo que todos bajaron y en el mismo momento gritaron la vecina, una vecina que teníamos, y subieron corriendo todos, ¿cachai? Y claro, la persona estaba tratando de salir recién, ¿cachai? Entonces, eh, entre que se preparaba, entre que se vestía, porque esto fue de noche también, entonces fue todo un tema, entonces ahí ya llegaron Mm. todos, la tomaron en brazos, ¿cachai? Bajaron rápido, gracias a Dios no pasó nada, pero sí puede haber pasado, entonces nosotros como trabajadores sociales, nosotros como profesionales en general, siempre tenemos que velar o tratar de prevenir, ¿cachai? Entonces yo creo que si bien quizás no es la forma, tiene que ver más con el foco que está buscando. ¿Cachai? Quizás, claro, en vez de decirte o de decirle a una persona, sabes que no, usted no puede quedar sola. No, lo que se debería hacer sería generar estrategias en caso de emergencias importantes a las cuales tú no puedas acudir. Como lo que te vuelvo a repetir, por ejemplo, Ujú. algo tan simple como cortar un balón de gas, que a lo mejor para todo el mundo es súper simple, ¿cachai? Pero quizás una persona en situación de discapacidad, o una persona que Claro. me refiero a silla de ruedas, o una persona que, no sé, ponte tú tenga discapacidad mental, leve o la que sea, pero a lo mejor no tiene la capacidad de, o no le enseñan quizás, ¿cachai? Dónde está o cómo se corta, no sé, o cómo actuar frente a ciertas emergencias. Hay que pensar que por ejemplo, a mí me pasó una vez que hubo una fuga de gas en mi casa y yo, caché, no sabía qué hacer, o sea, no sabía si ir y meterme al balón de gas, cortar el gas o dejar que la cuestión siguiera y que llegaran los bomberos, que efectivamente llegaron los bomberos. Entonces, hay mucho desconocimiento también, entonces por lo mismo ahí es necesario crear estrategias Ujú. para que no ocurran emergencias importantes. Entonces, Correcto. vuelvo a repetir, no se trata de ser o no ser pobrecito, ¿cachai? Se trata de tratar de disminuir la mayor cantidad posible los riesgos, los factores de riesgo. Si al final, nosotros como trabajadores sociales vemos factores de riesgo, factores protectores. Es eso, ¿cachai? Perfecto. Vamos con más comentarios. El artículo 1447 del Código Civil señala cuáles son los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Y no señala nada respecto de tu caso. Por lo tanto, tú eres legalmente capaz. Y una corrección se dice persona con movilidad reducida. Discrepo, con todo respeto. Porque, a ver, cuando hablamos de situación de discapacidad, hablamos de todas las discapacidades. No solamente hablamos de la movilidad. Por eso el Exacto, término legal que se ocupa es en situación de discapacidad, no así discapacitados. exactamente. Claro, porque Eso. aquí estamos haciendo alusión a no solo temas de movilidad, estamos hablando en general, Mm, o por lo menos así lo estoy tomando yo. sí. Entonces, que eso es un espectro gigante, yo creo, pero por lo mismo, yo creo que
lo más probable no hay una mala intención, mucho menos entendiendo que es una persona, un profesional que supone que está velando por el bien de la persona que va a atenderse. Ahora, como te vuelvo a repetir, la forma, quizás como casi con amenazas, que va a Claro, venir el trabajador social o la trabajadora social y va a tener problemas, no, ahí hay un error, ¿cachai? Hay un error claro, importante. Yo creo no que hay un tenía error por qué. importante porque ahí debería ser, mira, y explicarlo, obviamente, ¿sabes qué? Mira, por estas situaciones, por X situaciones, vamos a hacer una junta, ponte tú, con la trabajadora social, o con que tiene que ver con situaciones de discapacidad, o X personas, y vamos a tratar en conjunto con usted, con la familia, con la persona afectada en este caso, de generar estrategias que nos permitan y obviamente ir informando sobre cómo reaccionar en base a ciertas situaciones X. Ahora, como te vuelvo a repetir, yo creo que eso del bus, o sea, nunca lo había visto, tengo que ser súper sincero, nunca lo he visto. Espero no verlo tampoco, porque creo que voy a ser el primer pasajero que se va a parar y va a ser como oye, ¿qué te pasa? Po? No, ¡Guau! o sea, ¿qué te El pasa? grito O en el sea, cielo, po. no, por supuesto, o sea, ¿cómo se te ocurre, cachai? Sí, Estáis po. loco. Entonces, y es así como también yo creo que la sociedad en general debería funcionarse. Al final, ahí donde nosotros, y no, bueno, y si hay algún problema quizás porque no tiene el agarre bien o lo que sea, bueno, me colocaré al lado de él y vamos conversando y nos conocemos y ahí enfrente a cualquier eventualidad y también puedo apoyar en lo que sea, ¿cachai? Ujú. Pero como te vuelvo a repetir, yo creo que son temas de estrategia, son temas que son, está bien que se aborden, porque efectivamente si esto no se abordara, estaríamos viéndolo desde el otro aspecto. Diríamos, oye, pucha, cuando pasan cosas nadie piensa o nadie genera estrategia en base a esto. Entonces, cuando se generan bien, o sea, cuando se generan mal y cuando no mal también. Entonces, Ujú. eh, vuelvo a repetir, creo que es la forma. Creo que es la forma en la que Correcto, estamos. correcto, creo yo lo mismo. Bueno, conversando también con varias personas con discapacidad, como que todos llegamos como a una misma opinión. Se requiere como un taller, por así decirlo, de inclusión frente a estas temáticas también. Claro, claro, sería lo ideal. Po. Lo Sería lo ideal ideal. y para todas las áreas, digamos. Sí, por supuesto. Po. Y para eso estamos nosotros. Ah. Tipo, mira, yo recuerdo, mira el ejemplo, ¿no? Imagina tú va una persona daltónica Ujú. y no sé, ponte tú, tiene que dar, no sé, pues, ¿cachai? Tiene que tomar locomoción, un colectivo, ponte tú, que él toma el verde, pero como es daltónico toma el rojo, ponte tú, por decir algo, o el azul, Ujú. Claro. y se fue al lado de la espera, ¿cachai? Ya es una posible emergencia en base a lo que pueda, obviamente con lo peligroso que está la sociedad hoy en día, ¿cachai? Más con muchos, obviamente, muchos problemas que pueda tener en este transcurso, ¿cachai? Entonces, son muchas las eventualidades que se pueden vivir. Entonces, y estamos yéndonos súper al diario, al diario vivir. Yo estoy tratando de ser súper así como Sí, del diario vivir, sí. de tomar un colectivo, no te estoy hablando, no sé, pues de cortar un cable verde o un cable rojo y que de eso dependa a lo mejor que el gas salga, por decir algo, ¿cachai? Se echa a perder o no. No, pero sí hay muchas cosas, como te digo, las personas con, con ceguera limitada, ¿cachai? El tema de la hipoacusia, muchas veces que también es un tema súper complejo, porque por ejemplo, si no vais distraído, la persona distraída y no escuchó un bocinazo del lado, la persona no sabe que esa persona tiene problemas de hipoacusia, ¿cachai? Puede haber un accidente, pueden haber accidentes, piensa que hay mucha gente que está acostumbrada, que sabe cómo vivir el día a día en las Sí. calles, entre otras cosas, pero como te digo, siempre hay que, quizás es súper extremista, pero siempre hay que estar a la vanguardia de los problemas que puedan existir. Entonces, como te digo, o sea, yo me imagino las personas que sacan las leyes o que hacen las estrategias o las normativas a nivel eh, país, ponte tú, la cantidad de situaciones las cuales tienen que, ponte tú, hacer una ley que la envuelva a todas las discapacidades, entre comillas. Entonces, Ujú. ahí se nos van las pailas, pues, ¿cachai? Entonces,
Claro, voy a, voy a hacer como, bueno, como siempre, voy a hacer un poco, eh, mi comentario quizás puede generar un poco de bulla, pero claro, uno siempre lo ve desde su discapacidad. Claro, sí, Y ahí somos egoístas también porque hay una infinidad de, por así decirlo, de situaciones de discapacidad, sí, de personas en situaciones de discapacidad. Entonces, y entendiendo cómo funcionan las leyes, muchas veces tratan de buscar como lo más genérico, ¿cachai? Pero como te comento, yo creo, sí, yo creo que sería bastante bueno a nivel país. O sea, voy a dale nomás, otro dale, comentario, pero en vez de enfocarnos, enfocarnos, perdón, a meter la sexualidad en los colegios, que también es es un gran importante, tema, sí, ¿cachai? Tendríamos que partir primero por la inclusión. O sea, sí, ¿cuántas personas saben lenguaje de señas, la lengua de señas en este país? pocas, me imagino, ¿Cómo sé yo si yo no lo manejo? ¿Cómo sé yo que una persona tiene una emergencia? ¿Cómo sé yo que esa persona está pidiendo ayuda? Que incluso a lo mejor hasta su vida está corriendo peligro. ¿Cachai? Entonces Ujú. hablamos mucho de repente, no, es que aquí, no, es que allá, pero no enfocamos en lo realmente importante. Entonces, ¿qué es que, por ejemplo, que no sé, que todos los locales, que todos los lugares de emergencia, incluso que muchos no lo tienen, tengan pontitud, tengan rampla, que tengan rampla, que no tengan escaleras, que tengan, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas las dejamos pasar. Y es como, oye, o sea, hablamos, vivimos, nos llenamos la boca con, de repente, incluso con discapacidad, pero no nos fijamos en cosas que son del día a día de las personas que viven en esa situación, ¿cachai? Que les dificultan un montón. O sí, sea, tremendo. Yo recuerdo, hace tiempo atrás, cuando daban ¿cuánto era? 21 días, creo. 21 días. 21 días, justo te iba a comentar de ese tema, de ese, Exacto. Y una sí, persona se subía en una silla de ruedas y vivía los 21 días en silla de ruedas. Otra persona lo hizo, creo, con ceguera. con ¿Cachai? ceguera, Entonces, y ahí tú, claro, ahí uno dice, oh, mira, sí, claro, y a la persona se le hizo prácticamente imposible vivir los 21 días, ¿cachai? sí, Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y realmente queremos empezar a generar impacto, partamos de lo básico, no de lo más complejo. Muchas veces nos vamos a lo complejo, a lo que es la ley, y que no, es que esto otro, sí, toda la razón, está perfecto. Pero primero, enfoquémonos en simplificarle la vida a las personas, ¿cachai? En otro país, correcto, no recuerdo bien, pero hace un tiempo atrás, yo siempre veo videos de repente del extranjero, había un joven que, ponte tú, este joven recolectaba tapas de bebida, muchas tapas de bebida. Y bueno, al final hicieron un grupo como de voluntarios, ¿cachai? Y lo que hacían es que estos locos hacían ramplas con tapas de bebidas, ¿cachai? En el día a día iban por la calle, miraban un lugar que no tenía rampla y decían, Don Matías. mate. Buena, buena Continúa los Álvaro, cabros, y buena, buena. No, Oye, pero buena, es que, buena la gente ¿cómo le vamos a también. hablar a Muchas Matías, por gracias. Dios? buenas noches, Buenas tardes, Sí, está oye, bien, perdón, son hasta hora de llegar, oye, joven, perdón el retraso. Oye, perdón el retraso. Andaba haciendo ahí unas comprillas, así que por eso no me alcanzó el tiempo ahí para llegar antes. Pero no hay aquí problema. estamos, en Gloria y Majestad. No hay problema. Nosotros lo estábamos esperando, sí, señora, así que no hay ningún problema. Siempre es un agrado tenerlo ahí, tener una conversación de este tipo, sobre todo. Así que no hay problema. No es necesario que ni siquiera se disculpe, por lo menos con nosotros. Así que, ¿estabas viendo el capítulo? Ah, ah, ¿Estabas obvio, viendo? obvio estaba Ya, conectado, perfecto. estaba viendo. Ya, vamos a terminar bueno, con la idea de Álvaro y después vamos a ir a una pausa y después vas a hablar tú solamente, no vamos a hablar nada más. claro. Ya Ya, vamos, ya, bueno, no, ya me hablamos parece. nosotros 2 programas de ello. No, si eso da lo mismo. Es lo de menos. De hecho, feliz de que Continúa. estemos los tres. Sí, No, como te comentaba, pues entonces estas personas, ¿cachai? Es como que hacían ramplas con tapas de bebida, de cerveza, otras cosas, ¿cachai? Las pegaban como con silicona y la iban haciendo en lugares públicos, lugares, te hablo en una plaza, lugares súper simples, ¿cachai? Por así decirlo, que quizá una municipalidad podría tener fácilmente los recursos para poder llevarlo a cabo, pero a mí me gustaba porque este mismo joven decía así como, su lógica era como, oye, si
final, si no lo hacen ellos, también lo puedo hacer yo, porque tengo que esperar que siempre todo el mundo, ¿cachai?, me solucione los problemas, por así decirlo. Estoy refiriéndome a la gente que quiere ayudar, a nivel general, no personas necesariamente con situación de discapacidad. Me refiero que somos muchas veces los que criticamos mucho, y realmente es como que no, es que, mira, que género, mira, y no hago nada, pues tú si veo a un tipo pegándole a una mujer, ¿cachai? No, es que la situación de discapacidad es perfecto, pero tú tampoco te preocupas que en tu entorno esa persona se pueda sentir cómoda, ¿cachai? Y así con muchas otras cosas. Entonces yo creo que también nosotros tenemos un rol importante que desempeñar en ese tipo de cosas, ¿cachai? Correcto. Y más como te digo, o sea, partiendo por la capacitación. O sea, vuelvo a repetirte, yo creo que esto para mí, a mi forma de ser, y esto lo vengo pensando hace mucho tiempo, yo creo que en kinder, imagínate, en kinder ya deberían estarle enseñando a los niños lo que es el lenguaje de señas, lo que debería el braille, de a poquito, o sea, al final que una hora pedagógica que tú tengas entregándole estos recursos a los niños, es como cuando tú vas a un colegio francés y aprendes algo de francés y después eres oh, mira, sabes francés, ¿cachai? Y contáis con otro recurso. Acá cuentas con otros recursos que obviamente te suman mucho en la vida. Primero auxilio, ¿cachai? Hay muchas cosas que no se toman en cuenta que de verdad son fundamentales, o sea, fundamentales. Entonces, si vamos a hablar de inclusión, que para mí, para mí por lo menos la palabra inclusión es la palabra más exclusiva que existe, ¿cachai? Sí. Ya la palabra inclusión genera exclusión, ¿cachai? Pero por lo mismo, o sea, no lo veamos solo. Y que no se da. Claro. No, a mi forma de verlo no es como, yo por ejemplo, para mí, esta inclusión va desde el hecho de tratarte como una persona tal cual como trataría a otra persona, ¿cachai? Y entender que hay un contexto el cual es importante que nos protejamos entre todos, porque así ponte tú, no sé, un ejemplo, como yo a lo mejor, no sé, pues puedo apoyar a una persona, esa persona también me puede apoyar a mí en mi contexto de dificultad, que un ejemplo, por decirte algo, no sé, la persona es sorda, ponte tú, pero sabe nadar, y yo no sé nadar, y a lo mejor me estoy ahogando, y esa persona Claro. sabe que yo no sé nadar, y como sabe que yo no sé nadar, genera una reacción mucho antes y hace una intervención antes de que yo muera, antes de que yo me ahogo o sufro un daño permanente. No sé si me explico. ¿Mm? No se escucha. No, perdón, yo me silencié porque me estaban hablando acá. Ah, Perdón. Estaba practicando el lenguaje de señas. No, perdón, chiquillos. Oye, vamos a con nuestros auspiciadores y continuamos. ¿Les tinca? Perfecto. Póngale, ¿no? Perfecto. Este es. ¿Buscas calidad y confianza? Descubre a nuestros increíbles auspiciadores, quienes hacen posible este proyecto. Matías Premium Store, ropa usada de excelente calidad. Estilo y ahorro en un solo lugar. Gavalu Fernanda, joyas y bisutería para brillar siempre. Elegancia a tu alcance. Arreglos PC Fix, reparación de computadoras a distancia, rápida y efectiva. Fulgere, cuidado de la piel y belleza de calidad. Cuida tu piel como se merece. Deportes Hey, poleras de fútbol originales y réplicas para los más fanáticos. Ryu Sushi Delivery, el sushi de calidad al mejor precio solo en Melipilla. Mayoko Hosting, diseño web y streaming de audio profesional para destacar en el mundo digital. En A Tu Servicio, trabajamos con los mejores. Síguelos y disfruta de todo lo que tienen para ti. En nuestro servicio trabajamos con los mejores y trabajamos los mejores. Ah, ¿qué tal? Obvio, tal cual. Sí. Bueno, no sé si Mati, si pudiste escuchar la primera parte del programa. La verdad, sinceramente, como les dije, estaba en el supermercado, no escuché nada. Sí, Ya, no, Hay que mira. ser honesto, Vamos a- ¿no? Pero, mira, yo, obviamente, para poner, no sé si ustedes lo mencionaron o no, pero nuestro querido Mati Ponce, él nos contó un caso que vivió de cerca, una situación,
Y en base a esto se quiso hacer esta temática del día de hoy. ¿Ya? Gracias, Mati, ya lo dijimos el Y- sí, pero no, sí Claro lo que sé, está lo tengo. Eso contextualizando, puse. está Dale, dale, contextualizando. dale, nomás. Estoy Dale. contextualizando para entrar en el tema, po, Ok, ¿ya? perfecto. Y bueno, tal como decía ahí Álvaro, es importante que nosotros como trabajadores sociales podamos brindar el apoyo necesario en tema de la inclusión. Eh, como se decía, ahí yo quiero hacerle una pregunta porque estamos a puertas de que empiece el Festival de Viña, pero ¿desde cuándo que se habla de inclusión en Chile? Hace harto rato que se viene hablando de Uh, inclusión, ¿ya? sí, Pero ahora recién este año 2025, ese festival que tiene alto alcance y toda la cuestión, recién ahora va a tener lenguaje de señas y recién ahora va a ser inclusivo. Pero en los años anteriores no le importaba, no era algo importante, ¿cachai? Y hay un sinfín de otras instancias que de a poco se ha ido viendo, bueno, está bien que se avance en el tema de la inclusión, ¿cachai? sí. Que se vayan incorporando estos temas, está bien, eh, pero yo siento que igual, por ejemplo, en este caso en específico, yo creo que obviamente es algo que no porque les nació, sino que es algo forzado, ¿cachai? Por aparentar, por quedar bien, quizás. Lo tengo claro que quizás vaya a aparecer funado después en estos comentarios, Generando pero contenido. es mi forma de pensar. Pero tal como decía Álvaro, es importante que nosotros los trabajadores sociales igual estemos en constante acompañamiento de que la inclusión se pueda ejercer de la forma Mm, que esperamos. Pues al final, en el mismo caso que te ocurrió a ti, Mati, ¿cachai? Que te digan que por tener discapacidad no puedes quedar solo, o sea, estamos años luz, quizás generaciones pasadas pensaban eso, ¿cachai? Ya, ujú. y está bien, pero hoy en día, ¿es válido que te digan eso? No, Siendo po. que, siendo que estamos luchando con que a la persona se le trate por ser persona, ¿cachai? No por su Sí, condición, ¿cachai? sí. Al final, como que retrocedimos más que avanzamos. Sí. Bueno, también hay que ver el otro lado de la emergencia, que lo estábamos hablando de incendios, terremotos, bla, bla, bla. Y las personas con discapacidad mental, que Chepo. ya hay otro tema. Claro, Piensan claro. que Chile es un país lento en todas las cosas. Correcto, 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 correcto. correcto, correcto. Pero, O quizás, no ojo sé, ahí, no sé si ahí se, espérame, no sé Creo si uno, sea gracias. lento, no sé si sea lento. Yo creo que el tema es que Chile, frente a alguna problemática X, siempre da soluciones parche. Y ahí está el problema. No sé si opina igual Álvaro. claro, sí, de hecho ¿Mm? comparto mucho eso que tocaba de decir con el tema que tocaste del Festival de Viña. Ujú. Y tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando antes. Tiene que ver con que acá se hacen acciones, no programas, no proyectos, no Chepo. estrategias. Entonces, claro, yo coloco ya lenguaje de señas, oh, qué bonito, sí, pero no les Es tengo que rampla. a eso es lo que voy, porque mira, Entonces, pongámonos a pensar, mira, Festival de Viña, ya dura la última semana de febrero, ¿cachai? Todo el show televisivo, y de ahí ¿qué va a pasar con el lenguaje de señas? ¿Va a seguir en la tele? No, ¿cachai? Es yo solamente creo lo mismo. una solución parche. Mm, Ahora, con relación a lo que comentaba Francisca, a ver, no seamos tan crudos tampoco con nuestro país. Entendamos que, a ver, cuando nosotros decimos Chile es un país lento en relación a quiénes, a Europa, porque a Sudamérica, sorry, pero les volamos a todos. O sea, Chepo. si nos comparamos con Bolivia, chiquillos, o sea, si nos comparamos con Perú, quizás, si nos comparamos No, sí, con eso. incluso Venezuela, es que sí, pues, porque muchas Ujú, veces cometemos ese error y siempre vemos el pasto verde, más verde el de al lado que el propio, cuando de ujú. repente el de al lado tiene pura hoja y paja y el de nosotros está súper bonito. Entonces, ujú, lamentablemente, sí, es cierto, nosotros obviamente al ritmo que nosotros tenemos y el tipo de vida que nosotros, con el que nacimos prácticamente, es lento, pero en relación a otros países, nosotros estamos años luz de otros Pero es que, países. pero es que Entonces, yo creo que más va en la lentitud de hacer las cosas, yo creo que en eso, po, lo que mencionaba yo, que
al final, frente a cualquier problemática que se produce en nuestro país, al final no se genera el, el, no sé, por la política pública que se espera, ¿cachai? Solamente son soluciones parche, pues, ¿cachai? Y ahí es como para aparentar, ¿cachai? Que se está mejorando, pero al final, si tú ves la realidad, está la cagada, pues, ¿cachai? Claro. Realmente. Sí, no, por supuesto, po. Pero es ahí donde volvimos, por así decirlo, como al principio de lo que hablábamos, ¿cachai? De que, eh, a ver, lo mismo que hablas de eso, ponte tú. Yo como ciudadano, perfectamente para mí tendría que ser algo normal, por ejemplo, que esté el Festival de Viña, esté, por ejemplo, ya como tú comentas, que antes era la noticia, de hecho antes daba muchas cosas con lenguaje de señas, Sí, ya pues. lengua de señas, es perfecto, y yo perfectamente podría entender lo que están diciendo. Ujú. Sí, Y eso es responsabilidad de cada uno. Entonces, y a eso voy. ¿Cachai? Que nosotros somos muy, por así decirlo, como país, como quizás como continente, no sé dónde seas tú, pero somos muy de siempre estar mirando el error del otro. ¿Cachai? Pero nosotros no, sí. tampoco nos capacitamos. Entonces, a mí me tocó vivir una situación así cuando yo entré a la casa de discapacidad, en este caso, y trabajé un par de meses ahí, donde yo vi unas realidades que eran de verdad impresionantes, donde, ponte tú, no sé, personas que tenían ciertos limitantes, incluso de salud mental, que, créeme, las personas eran prácticamente autónomas, prácticamente autónomas. Y yo me costaba un mundo comunicarme con ellas, ¿cachai? Sí. Eh, por lo mismo, nosotros tenemos que tener, y es ahí, a ver, y perfecto, como dice perdón, Faría, Ujú. nosotros, claro, ahí por eso lo tomamos como parches. ¿Por qué? Porque se dice, es como, ya, se toma, ya, y aquí tenemos que hacer, no, pero ponerle un cartel, una persona ahí con lenguaje de señas. Ya, perfecto, sí, solucionamos. Sí, pero el error es que no es así. El error es que yo, en primero básico, debería estar enseñando a un niño, entre comillas, cómo acudir a ciertas situaciones, como, por Sí, ejemplo, pues. que hablábamos, el tema del lenguaje de señas, cómo primero auxilio, cómo reaccionar si una persona sufre un ataque de epilepsia, cómo reaccionar en base, Al ¿cachai? final, al final son cosas básicas que al final se deberían saber en ese aspecto. Pues, si tampoco se está pidiendo que nos enseñen, no sé, pues, el vocabulario completo, ¿cachai? Son cosas básicas para poder hacer que esa persona se sienta más incluida, más escuchada, más valorada, ¿cachai? ¿Y qué hacemos como, y ahí sí discrepo hacia nivel país, ¿qué Ujú. hacemos? Vamos sacando educación cívica, vamos sacando música, vamos sacando todo lo que tenga que ver con lo más social, con lo que tiene que ver netamente Es con que sentir, con... ahí el tema, po, el tema es que ahí de nuevo se vuelve a caer en lo mismo, po, que eso al final no es tampoco lo que se necesita, si tampoco se está pidiendo que se saquen materias que igual son importantes para la formación, ¿cachai? Quizás obviamente música, no voy a ser músico el día de mañana, ¿cachai? Pero igual te sirve, pues aprender, ¿cachai? Te va puliendo algunas cualidades, porque uno, eh, y ¿cómo se llama? Pero al final, ¿qué se hace? Se pretende sacar, ¿cachai? Ciertos ramos y agregar, pues, pero no se entiende que al final no es la solución tampoco. Claro, bueno, en el caso de la música creo que es fundamental, creo que es Sí, pues. sumamente importante, netamente a nivel neurológico y mental. ¿Por qué? Porque tú vas trabajando tu hemisferio cerebral derecho, el cual es más holístico, el cual tiene que ver con otras capacidades, no solamente el izquierdo, que es más estructurado, que tiene que ver más con las matemáticas, con todo lo que uno va aprendiendo así como tal. Acá no, acá nosotros también necesitamos desarrollar esas habilidades y por eso, hoy por hoy, hay tantos problemas con las personas que no entran dentro del sistema. ¿Por Ujú. qué? Porque, claro, ¿cachai? No tení, es como este sistema que te ofrezco, si no, no hay ni uno. ¿Cachai? Entonces, y a eso me refiero con el tema de sacar, y puse música por eso, perdón, pero claro, pero porque tuvo educación cívica. Educación cívica te enseñan hasta cómo doblar el voto. ¿Cachai? Sí, pues. Ahora uno va y Y mira el ahí voto el está voto. doblado. No, Claro, no, y más encima, oye, más encima hay comentarios.
bueno, yo sé que es un poquito fuera del tema que estamos abordando ahora, pero hay muchos comentarios que te dicen, no, es que no me gusta la política, soy apolítico y toda la cuestión. Bueno, todo, oh, perdón, perdón la palabra, pero todo lo que hacemos es política, o sea, no puede estar ajeno. Eso mismo que dices tú, Álvaro, el tema de saber doblar el voto es algo básico para todos, ¿cachai? Y tampoco estamos pidiendo, oye, loco, si tenéis que ser de un partido político, tampoco se está pidiendo eso, sí. No, Ahí cada quien decide eso, po, ¿cachai? Pero es algo básico que uno tiene que saber, Ese yo creo como que es, ciudadano más que nada, po, ¿cachai? ese yo creo que es el grave error que tenemos en nuestra profesión. Ese es el error más grande que hay, porque todos dicen odio la política, pero sí se inclinan por un sector político, ¿ok? Y eso lo tenemos todos súper claro, ¿cachai? Y hay muchos que son fanáticos de dicho sector político, Ujú. pero nadie se mete, nadie busca un puesto el cual pueda, le permita desarrollar todas estas ideas, todas estas políticas, todo esto que estamos hablando, ¿cachai? Poder en un lugar que realmente sea importante, por ejemplo, no sé, pues como diputado, como senador, como, ¿cachai? Buscar esos puestos, nadie los busca. Entonces, al final, ¿qué termina estando ahí? Políticos, o sea, perdón, abogados, arquitectos, gente que no tiene nada que ver, ¿cachai? Con lo que nosotros tocamos. Entonces, y claro, ¿y cuál es la respuesta? No, es que yo no me meto en la política, pero sí, Al para final, generar un cambio tienes que real, hacerlo. tenéis que hacerlo, ¿cachai? Entonces, y ahora, como para reírnos así como del mismo tema, ahora, bueno, hasta la Katy Barriga, pues, ¿cachai? es que el tema, mira, ahí el tema es más fácil criticar al otro que hacerlo tú, po, Exacto, ¿cachai? exacto, claramente, es por lo mismo. Entonces, yo creo que nosotros, como trabajadores sociales, tenemos que tomar las riendas, tenemos que ya empezar a trabajar en eso, a decir, Hay ya que ser dejemos esta efectivos. tontería, este discurso que tenemos de que no, es que no queremos, no es que la política, sí, pero nosotros hasta nuestra profesión está desde lo más profundo de la política, entonces Sí, po. es como ilógico e incongruente lo que se habla en ese aspecto, ¿cachai? Entonces, por lo mismo lo que te digo, yo ahora, ponte tú, bueno, nuestra alcaldesa acá en mi comuna es trabajadora social, ¿cachai? Ujú. Pero creo que es uno de los cargos más altos que he visto en trabajo social. O sea, no recuerdo una diputada o un diputado, no recuerdo mucho menos presidencia, por supuesto, No, pero por lo mismo, o sea, no tenemos pito que tocar. es que Imagínate, sabéis que hubiera un trabajador social y pasa esto de que nos sacan del código sanitario. Que harán barrada, pues, mando a la Pamela Gil a correr como Naruto es que sabéis que en la historia de Chile, en la pasada y en la que viene, en ningún caso van a poner un trabajador social porque sabe las problemáticas que tiene el país, po. Y a la política no Es le, que yo, perdón, y a la política no le conviene. es que yo creo que eso es verdad lo que dice el Mati. Al final, un trabajador social está instruido en muchos temas importantes, sabe cómo se mueve el mundo social, logra Sí, entender la dimensión de las problemáticas, y yo creo que por eso no se le da cabida también a un trabajador social en política. en política. Claro, pero mira, a ver, ahí tengo como un pequeño, bueno, que no quiero ser así como el que siempre, Álvaro siempre siempre en contra. en contra de No, no, todo. Pero no, oye, está bien que haya uno en contra para generar el debate, sí, eso Sí, es eso sí. entretenido. Si estamos todos de acuerdo, Que todos fome. a estamos de ver, acuerdo. cuando Sí, nosotros decimos, primero, cuando nosotros comentamos, decimos, no, es que como trabajador social nosotros nos manejamos en todo lo social y todo, la semana pasada lo explicamos, la antepasada, perdón. La antepasada lo expliqué. Yo mismo me traté de preocupar de explicar el tema de las familias que viven en lugares vulnerables. Hay muchos trabajadores sociales que han vivido toda una vida en una burbuja, chiquillos. O sea, yo creo que lo han visto en sus compañeros, ¿no? Lo han sí, visto en sus universidades. O sea, yo te hablo que un trabajador social que realmente tenga calle, que realmente vivió situaciones complejas, estamos hablando de un trabajador social que haya, son el 20% de la profesión. ¿Cachai? Entonces, por decir algo, en realidad no es un número así como, pero es por decir algo. Entonces, porque somos personas, porque más allá de la profesión, nosotros somos personas, la profesión es solo una herramienta. La persona como tal va a ir de acuerdo a sus experiencias. Y si yo no tengo idea lo que vive una familia, ponte tú, en un gueto, por decirlo así, ¿cachai? Que es lo que le explicaba el otro día, y que hablábamos, el miedo, que no haya carabineros, que bla, 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 ¿cachai? Y que por lo mismo llegan abogados, llegan
incluso trabajadores sociales, ¿cachai? Que, Ajá. que muchas veces, en vez de buscar soluciones, critican, ¿cachai? Critican, generan una crítica sobre la familia que la está pasando mal, ¿cachai? Porque dicen, ay, pero es que usted no se va de aquí, po. Sí, perfecto, ¿y cómo querés que me vaya, weón? ¿Cachai? ¿Cómo querés que yo Sí, po. tengo otra casa, weón? ¿Que crees que tengo tu realidad? ¿Tú crees que yo tengo tu vida? Que a lo mejor tú sí puedes hacerlo. Tú a lo mejor tu papá, gracias a Dios, tiene una casa en la playa o en otro sector y tú decidiste abandonar ese sector y te fuiste a otro lado. ¿Cachai? Pero hay familias que tienen que vivir ahí por obligación porque si no viven en la calle, ¿cachai? Sí. Entonces, y muchas incluso con hijos en situación de discapacidad. Entonces, o sea, ponerse en el lugar de una persona así, de una situación así, es muy compleja. Entonces, ya cuando entráis a un área que es más arriba, que es lo político, que estamos hablando, ¿cachai? Claro, probablemente va a llegar gente, ¿cachai? Que no tenga, primero, no tenga las herramientas, ¿cachai? Porque como hablábamos el otro día, se habla mucho del pueblo, se habla mucho del pueblo, pero lo único que sé del pueblo es lo que he visto por la tele, ¿cachai? Entonces al final no tienen idea, muchas personas, colegas, incluso y de otras profesiones, por supuesto, ¿cachai? Y por lo mismo, yo creo que son temas que son súper importantes que podamos ir viendo, que nos metamos en la política. Yo he visto, por ejemplo, es el caso más simple que tenemos, Argentina, chiquillos. En Argentina sí, hay un economista que en este momento es como el presidente y todo lo demás, pero hay varios políticos, ¿cachai? Que son del área social y que de repente te dan este tipo de cursos, por así decirlo, o de intervenciones, ¿cachai? Que sí generan un impacto. Entonces, imagínate, lo mismo que decía el Mati, el Ponce, cuando tú dices, no, es que a los políticos no les conviene. No creo que sea así, porque los políticos no buscan eso. O sea, imagínate, tenemos chiquillos chicos reality que dejan la cagada por ignorantes. O sea, imagínate, ¿cachai? O sea, si no les complica eso, mucho menos les va a complicar que un trabajador social te dé una buena estrategia, po, ¿cachai? ¿Y qué va a generar eso? Que si tú eres de su lado, ¿cachai? Tú estés generando votos. Entonces, ¿qué pasa? Que su partido político empieza a crecer. Entonces, esto tiene toda una lógica. Esto no es como que, no, es que estos son los pesaditos del curso. ¿Cachai? No. Sí, po. Esto depende de lo que nosotros generemos. Y el gran problema que nosotros tenemos es que nosotros no generamos prácticamente nada. ¿Cachai? Sorry, lo duro, pero de verdad, o sea, yo conozco muy pocos trabajadores sociales que crean. Son muy pocos los que crean. La gran mayoría repite. Entran a una municipalidad, hacen todo lo que le piden y funcionan como marionetas y repiten por años y años y años y años. ¿Cachai? Y así con cualquier institución. Llegan a un lugar, le muestran, mira, esto es así, así. Ay, yo no me salgo con los márgenes porque puedo perder la pega. Entonces, repito y repito. Entonces, empezamos a hacer lo mismo que hacía Chaplin con la industrialización, cuando está con el Eh, y después hablamos, no, es que somos sociales. O sea, ¿de qué me están hablando, po, cachai? De es verdad. que, mira, yo creo que ahí está el tema, po. Yo creo que en estos temas, así como lo estamos hablando de inclusión y todo eso, caemos en eso, porque al final caemos en el mismo sistema de repetir las cosas, ¿cachai? Y por eso tampoco avanzamos, po, ¿cachai? Van nosotros, po. Es que van nosotros Ujú, cambiarlo. Imagínate, yo, bueno, voy a poner ejemplo, no quiero ser autorreferente, pero voy a poner solo como ejemplo para no nombrar a otras personas, ¿cachai? ujú. Mira, yo entré en el 2018, 2017, a una municipalidad X, no la voy a nombrar por no hacer ni promoción ni todo lo contrario. Parece Eh, funado. bueno, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que yo entré, ya, Ujú. perfecto. Entré al tema al departamento social, ¿cachai? El típico departamento social de todas las municipalidades, ¿cachai? Perfecto. Y en eso, en la comuna donde yo vivo, había un catastro donde se decía que había 0 personas en situación de calle. Ya. Ok. Eso no lo había cambiado nadie en la historia de Colima. Ay, perdón, se me salió. Se me salió. Oh, ¿Cachai? Sí, da lo mismo, da lo mismo. Colina ¿Cachai? 1, Colina 2. corten esa parte. Por favor, cortar. Nadie lo había hecho. Había un apoyo de repente de uno que otro albergue, ¿cachai? Y todo lo demás, pero sería, ¿cachai? Que era para zonas de invierno,
y todo lo demás. ¿Qué hice yo? Hablé con el director en ese momento y le dije, director, ¿sabes qué? Yo quiero crear algo. Me dijo, ya, pero Álvaro, no te vamos a pagar más, ¿cachai? O sea, va a ser lo mismo. Y si tú querías hacer esa pega, primero hazme la otra, ¿cachai? Sí, pues. Perfecto. Y ahí es donde muchos se quedan. Yo dije, perfecto, ningún problema. Yo lo voy a hacer. Pero si yo le llego con resultados, vamos a crear una unidad de esto. Ok, Álvaro, ningún problema. Recorrí toda la comuna a pie. Por el río, anduve en todos lados. De hecho, solicité apoyo a las unidades territoriales que hay acá, ¿cachai? Y fuimos con ellos a diferentes sectores, recorrimos juntas de vecinos, entre otros. Desarrollé todo un proyecto y entregué un catastro de 180 personas con fotografía, con datos, con todo, ¿cachai? Y entregué y hice llegar esto, ¿cachai? Entonces, claro, hubo mucho trabajo que fue relativamente gratuito, pero ahí se creó por primera vez acá en la comuna la unidad de personas en situación de calle, los cuales iban con el fin de intervenir personas en situación de calle específicamente, ¿cachai? Y no lo creé, por así decirlo, desde como el imperio, sino que lo creé desde la humildad, ¿cachai? Donde yo llegaba donde los locos, yo les decía, hola, ¿cómo estás? Y oye, puta, buena onda, ya, pero ¿a qué viene? No, es que, mira, yo siempre le repetía lo mismo, le decía, mira, yo acá no vengo a sacarte de la calle. A mí lo que me importa es que cuando tú levantes la cabeza en algún momento y tú digas, ¿sabes qué? Ya no doy más con esto, quiero salir de aquí, tú levantes la cabeza y tengas a alguien al lado que esté dispuesto a apoyarte. Sí. No estés Correcto. en cero. ¿Cachai? Bueno, créeme, mucha gente fue abandonando esa situación por diferentes razones, ¿cachai? Muchas veces son más psicológicas y emocionales, pero empezó a haber apoyo. ¿Por qué? Porque no los obligaron a hacer lo que yo quería, los apoyé en lo que ellos querían, ¿cachai? Entonces, desde ahí, Y que fueran a su ritmo. exacto, entonces, ¿cachai? Ujú. Exacto, exacto. Entonces, por eso, ahí están los errores a los cuales yo me refería recién, ¿cachai? Lo que hablábamos anteriormente. Que siempre es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero. No, pues anda, ponte tú. Y es tan simple como ir hacer un catastro con personas en situación de discapacidad, decirles ahí que ya tengo, por ejemplo, como decía por ahí la agregar, ya de reducción de movilidad reducida. Ya, ya, ¿sabes qué? Pucha, ¿cuáles son en el día a día las cosas que más te complican en tu vida diaria? Esta y esta. Buena. Pum. Voy donde otra persona con otra situación. ¿Cuáles son tus temáticas? ¿Cuáles son tus problemáticas? ¿Qué es lo que te complica? La vida en qué te... ¿Cachai? Y así generando estrategias las cuales se adapten obviamente a la intervención. Pero si andamos picando por aquí, picando por allá, que nos vamos a la normativa, a la regla, a la ley, Claro, toda la vida vamos a seguir donde mismo. Toda la vida. es verdad. Sí. Hoy uno aprende harto en este programa. Ya. Sí, es verdad. Es que sí, es necesario de repente, como te digo, de repente romper un poquito el cascarón, de repente decirse que, pucha, tener menos miedo al éxito, o como se dice, y chiquillo, no les miento, viví cuestiones, hasta me robaron una vez en la oficina, ¿cachai? Y recibí tremendo problema, ¿por qué? Porque se robaron unas gift cards que eran para alimentación para ellos, ¿cachai? Un tipo llegó, entró, se me robó las cosas y todo, ¿cachai? Y mucha gente cuando ahí dice, y estigmatiza y ahí lo engloba todo. Y dice, esto bueno, no le ayuda, weón, y mira lo que hacen, ¿cachai? Pero ahí uno tiene que entender y decir, no, pues es él. El delincuente fue el que me robó, no fue una persona en situación de calle, en este caso, ¿cachai? Es un delincuente el que me robó. No es que todos sean delincuentes, ¿cachai? Y si yo estoy haciendo eso es por el general, no por el individual. ¿Verdad? Oye, antes de ir finalizando el capítulo, voy a pasar un dato para que se den cuenta, ¿no?, de todo el tema que hemos estado hablando. En Chile tenemos actualmente un aproximado de 345 municipalidades, ¿ya? De esas 345
45 municipalidades, solo 9 municipalidades tienen activo la oficina de discapacidad. Para que tengan en consideración eso. Allá voy. Ujú. Allá voy. Y créeme que te aseguro, te doy por hecho, que lo más probable es que se hayan creado de la misma manera que acabamos de hablar. Sí. Sí, De personas Tal cual. que rompieron el cascarón. sí. Tengo el caso acá, por eso lo digo, acá en la comuna. En la Sí, comuna pues, de aquí, obviamente. en la comuna de aquí. En la comunidad Acá pasa lo mismo. Y acá también tenía una persona que yo considero demasiado, hizo lo mismo. Y también lo mismo, yo seguí sus pasos, entre comillas, ¿cachai? De una u otra forma. Pero Lo ella repetiste. ¿Cómo? Lo repetiste. No lo dije, pero da lo mismo. ¿Cachai? Pero a lo que me refiero es que, ¿cachai? Repetí el. Ya, ahora. Repetiste El patrón Patrón. de- Exacto. el Entonces, patrón, uno ¿viste? uno tiene que ir tomando las cosas Sí. positivas de la vida. Entonces, Es que eso es lo que yo creo que es importante. O sea, tampoco es caer en la repetición, sino que tomar acciones que han servido, darle un toque de lo personal que tiene uno y exacto. ponerlo en marcha. Y replicarlo de alguna forma, pero con Replicar. de tu cosecha. Así que eso, pues, chicos. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Mati, esperamos que la semana llegues a la hora. Oye, sí, perdón, de verdad, perdón a la gente que nos está viendo, a la gente que comentó, a ustedes, chiquillos, ahí, porque igual, obviamente, la idea es estar juntos a la hora, pero me atrasó un poquito, así tampoco hay. Lo hice bien rapidito, así que lo importante era estar. Sí, así es. Sí, está bien. Son detalles. Nos vemos. Listo. Cuídense. Nos vemos, Chao, chicos. chicos. Chau, chau. Chao a todos, chicos, chicas. Que estén muy bien. Hasta el próximo capítulo. Gracias por tu sintonía.